Hoy vamos a meternos con una de las ideas más fundamentales de nuestro mundo, el Estado. Pero ojo que la historia de su origen no es para nada la que uno se imagina. De hecho, nos lleva a un lugar y a un tiempo que son la verdad una completa sorpresa. La pregunta, a primera vista, parece sencilla. Uno piensa, claro, en reyes, en parlamentos, en revoluciones. Pero ¿qué pasaría si las raíces fueran mucho, mucho más profundas y extrañas? ¿Y si esa idea de un gobierno soberano con autoridad sobre un montón de individuos que son iguales ante la ley no nació para nada de la política? Pues sí, así como suena. La tesis central de este análisis es que el concepto del Estado moderno, con su sistema de leyes, autoridad suprema, fue en realidad una invención casi accidental de la Iglesia Católica, y todo por un intento desesperado de salvarse a sí misma. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Ok, para entender esta verdadera revolución, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a un mundo que de verdad nos parecería casi irreconocible, la Europa de la Alta Edad Media. A ver, tratemos de imaginar un paisaje, no de naciones como las conocemos, sino de incontables feudos y señoríos. La violencia era el pan de cada día. La justicia, pues era un asunto privado. Y la lealtad no era a una bandera o a un país, sino a una persona, a un señor. Era, en pocas palabras, un caos de poder totalmente descentralizado. Pero, en medio de todo este desorden, algo estaba empezando a cambiar. Y el motor de ese cambio era la Iglesia. Estaban haciendo una nueva conciencia moral. Ideas como el amor cortés o la caballería eran intentos de, digamos, ponerle un poco de orden moral a las relaciones personales y a la guerra. Y lo más importante de todo, el papado empezó a forjar una identidad común, la idea de que existía un solo pueblo cristiano. Y esta cita del Concilio de Narbona es increíblemente reveladora. Hay que fijarse bien en lo que no dice. No dice ningún noble debería matar a otro noble, ni ningún siervo a otro siervo. Dice ningún cristiano. O sea, la frase pasa por alto por completo toda la jerarquía feudal. Aquí estaban haciendo una idea potentísima, una comunidad moral que estaba por encima del estatus social de cada quien. Y aquí es donde viene la gran ironía de toda esta historia. Porque resulta que la misma institución que estaba impulsando esta nueva moralidad unificadora estaba, en la práctica, hasta el cuello de corrupción y totalmente atrapada por el mismísimo sistema que quería reformar. A ver, sobre el papel, el ideal de la Iglesia era ser este cuerpo espiritual universal dedicado al cuidado de las almas, pero la realidad era otra muy distinta. Se había convertido básicamente en una propiedad más del sistema feudal. Los obispados, las abadías, eran como premios que los reyes y los grandes señores le daban a su gente de confianza. Y el símbolo perfecto de este problema era algo llamado la investidura laica. ¿Qué significaba esto? Pues que un rey o un emperador, o sea, una figura secular, era quien le entregaba al nuevo obispo el báculo y el anillo, los símbolos de su poder espiritual. En esencia, el poder político estaba controlando al poder sagrado, así de simple. ¿El riesgo, entonces, cuál era? Pues era existencial, ni más ni menos. Si los cargos de la Iglesia se convertían en simples feudos que se heredaban, la Iglesia como institución, como algo independiente con una misión espiritual, corría el riesgo de desaparecer, de ser tragada por completo por la lógica del sistema feudal. Y bueno, frente a una crisis de este tamaño, un grupo de reformadores, bastante radicales hay que decirlo, propuso una solución que iba a cambiar el mundo para siempre. Y no se trataba solo de limpiar un poco la corrupción. La idea era mucho más grande, era redefinir por completo lo que la Iglesia era. La idea que tuvieron fue absolutamente revolucionaria. La Iglesia tenía que convertirse en su propio Estado, así, con todas las letras. Necesitaba crear su propio sistema de leyes, sus propios tribunales, su propia cadena de mando, y todo esto completamente independiente de los reyes y emperadores. Tenía que ser, en definitiva, un cuerpo autónomo. Y lo increíble es que actuaron con una velocidad asombrosa. Miren la secuencia. En 1059 crean el Colegio de Cardenales para que la elección del Papa fuera un asunto interno, sin influencias de afuera. Años después, en 1073, uno de los reformadores más duros, un monje llamado Hildebrando, se convierte en el Papa Gregorio VII. Y este Papa no perdió ni un segundo. Publicó su visión y se le plantó de frente al hombre más poderoso de Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora sí, metámonos de lleno en la mente detrás de esta revolución, Gregorio VII, y en su documento, el famoso Dictatus Papei. Porque esto no era un simple manifiesto para reformar 4 cosas, no, era literalmente el plano para construir un nuevo orden mundial.
La primera afirmación ya es audacísima. Gregorio no dice simplemente que la autoridad del Papa es importante, no. Afirma que es la única autoridad universal en toda la Tierra. Un reclamo de poder que, para la época, no tenía precedentes. Y acá viene la frase que hizo temblar los cimientos de Europa. La idea era simple, pero al mismo tiempo impensable. La autoridad espiritual del Papa estaba por encima de la autoridad política más alta que existía. O sea, un papa, según Gregorio, podía básicamente despedir a un emperador. Y claro, esto le daba un poder político brutal. Gregorio estaba diciendo que él podía romper el vínculo más sagrado del feudalismo, el juramento de lealtad entre un señor y su vasallo. En la práctica, esto significaba que podía desmantelar un reino entero con solo declarar que su gobernante era injusto. Entonces, lo que hizo Gregorio fue fusionar dos ideas. Por un lado, el concepto romano de autoridad legal suprema, el imperium, y por otro, la misión cristiana del cuidado de las almas, de cada alma individual. Y al juntar estas dos cosas, inventó algo totalmente nuevo. Creó, de hecho, la primera versión de lo que hoy conocemos como soberanía. Y el cimiento de todo esto, la base, era una idea que para su época era, profundamente radical: la igualdad moral. Pensemos que la sociedad feudal se basaba en la desigualdad natural, era su punto de partida. En cambio, la visión de Gregorio partía de que ante Dios todas las almas son iguales. Y por lo tanto, cualquier poder en la tierra tenía que justificarse moralmente frente a esa realidad fundamental. Y con esto llegamos a la conclusión, que es la parte más sorprendente de toda la historia. Porque la revolución de Gregorio no solo consiguió salvar a la Iglesia, es que, sin querer, sin proponérselo, creó el molde para el mundo que vendría mucho después. Analicemos un momento los componentes que Gregorio armó para su Iglesia. Tenemos una autoridad suprema y soberana, que es el Papa, un cuerpo de leyes unificado y para todos el derecho canónico. Y este sistema gobernaba sobre una comunidad de individuos iguales en algo fundamental, su alma cristiana. ¿No empieza a sonar familiar todo esto? Es que la conexión es innegable. El modelo del papado se convierte en el plano del Estado moderno. Miren la equivalencia. Donde estaba el Papa soberano, ahora está el gobernante o el gobierno soberano. Donde estaba el derecho canónico, ahora está el derecho del Estado. Y la comunidad de almas se convierte en la comunidad de ciudadanos. Es que es la misma estructura, idéntica. Claro, con el tiempo, los reyes y los príncipes de Europa se dieron cuenta del poder y de la eficiencia de este nuevo modelo de gobierno. Vieron que funcionaba. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a copiarlo, a construir sus propias versiones. Crearon sus sistemas legales, afirmaron su propia soberanía y empezaron a verse a sí mismos no como simples señores feudales, sino como gobernantes de una comunidad de ciudadanos. Así que, la próxima vez que pensemos en el Estado, con sus leyes, su burocracia, su autoridad, recordemos su origen tan particular. No nació de un plan racional y secular, nació de una lucha teológica por la supervivencia. Y esto nos deja con una pregunta final, que es fascinante. Si el plan original de nuestra política se diseñó para gobernar almas, ¿qué implicaciones tiene eso para la forma en que nos gobernamos hoy en día?